Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida a este espacio de autoconocimiento, de reflexión, donde comparto con ustedes algunos temas que nos ayuden a trabajar en nuestro desarrollo personal. Esta semana reflexioné mucho sobre cuál es nuestro diálogo interno. ¿Qué cosas nos decimos? Y bueno, el diálogo interno muchas veces es más profundo, penetra más fuerte en nuestro cerebro, en nuestras emociones, y van modificando no solo nuestra estructura cerebral, sino también, y por ende, nuestra forma de sentirnos con nosotros mismos. Porque muchas veces ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, que es en voz alta, cuando por ahí no nos hablamos bonito, quiero decir, cuando nos hablamos con desprecio, cuando nos hablamos con palabras feas, cuestionando nuestras capacidades o nuestro potencial, o desvalorizando nuestro aspecto físico, nuestra edad, nuestras capacidades intelectuales o nuestras capacidades emocionales. Cada vez que hablamos de nosotros mismos, sea en voz alta o sea en voz baja, es decir, internamente, estamos definiéndonos, estamos autodefiniéndonos. Entonces, esa forma de diálogo que tenemos con nosotros mismos, sea en voz alta o sea un diálogo interno, define nuestra autoestima. Nuestra autoestima es simplemente eso. ¿Cómo nos estimamos a nosotros mismos? ¿Nos tratamos bien? ¿Nos hablamos bonito? ¿Nos damos aliento? ¿Nos damos ánimo? ¿Nos damos fuerza? ¿Nos compadecemos de nosotros mismos o estamos siempre buscándonos a ver qué nos falta? Estamos siempre sintiéndonos incompletos, insuficientes, necesitados, carentes. Cada vez que nos hablamos a nosotros mismos, estamos definiendo nuestra autoestima. Y de esa manera podemos convertirnos en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Porque al fin y al cabo, el bienestar también es hablarnos con amor y respeto, dedicarnos un tiempo para el respeto, porque el diálogo interno, y esto es lo interesante que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes, es que nuestro diálogo interno cambia la estructura de nuestro cerebro. Esa charla cotidiana que tenés con vos mismo, esa vocecita interna, puede fortalecer en un gran número unas áreas cerebrales que puedan ayudarte a manejar de mejor manera o a gestionar de mejor manera el estrés, la ansiedad, los estados de ánimo, y ayudarte inclusive a ser más resolutivo al momento de afrontar situaciones adversas de la vida. Por el contrario, si ese diálogo interno es negativo, nos desgasta. Puede llevarnos inclusive a estados de debilidad psicológica y emocional, física inclusive, y perjudicarnos sobremanera. Hay un hecho especialmente curioso que seguramente habrán experimentado alguna vez, y es que es común, por ejemplo, que uno sea ese amigo fiel, ese amigo incansable que siempre está cuando lo necesitan, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida hemos ocupado ese rol de ser el amigo que puede con todo y que está siempre presente, sobre todo cuando se lo necesita. Nos alzamos como esa persona que infunde ánimos, que da valor, que tiene la palabra justa,
que de algún modo soporta, ¿no? Incuestionablemente al otro, a los demás, a la familia, a los amigos, a la pareja, y que para los demás siempre es como esa palabra de ánimo, esa palabra positiva, ese sesgo de optimismo que necesitamos para vivir entusiasmados y optimistas y además para darle valía al otro, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con nosotros mismos? Todo lo contrario. Para nosotros mismos podemos ser muchas veces hasta nuestro peor enemigo. Claro, porque nuestro diálogo interno resuena a menudo con frases como, por ejemplo, uy, qué tonto que soy. Soy tan torpe. Qué gordo que estoy. Qué vieja que estoy. Mira las arrugas que tengo. Qué mal que me queda la ropa. No sé, este tipo de frases que las decimos en piloto automático sin darnos cuenta y que están todo el tiempo machacando sobre estos aspectos negativos que refrescamos una y otra vez, ¿no? ¿Cómo fui capaz de ser tan tonto? Qué torpe que soy. Mejor ni lo intento porque soy una inútil, o porque voy a hacer el ridículo, o porque me da vergüenza, etc. Y entonces así nos vamos como limitando, ¿no? Nos vamos como quedando detrás de ese diálogo interno que nos va definiendo e inclusive nos va como armando la hoja de ruta, ¿no? Nuestro día a día va a desarrollarse en función de cómo sea ese diálogo interno. De hecho, muchas veces cuando nos levantamos a la mañana y empezamos el día, si no lo hacemos con un pensamiento positivo, optimista, de agradecimiento, de plenitud, de alegría, de satisfacción, y arrancamos el día pesadumbrados, inquietos, molestos, cansados, aburridos, fastidiosos por comenzar el día, generalmente así también va a ser nuestro día, porque somos lo que nos decimos a nosotros mismos y en ocasiones llevamos una vida entera conviviendo con esa voz interna, como te dije, que nos maltrata todo el tiempo y que podemos nosotros modificar. No es fácil cambiar ese discurso interno, claramente no es fácil cuando llevamos mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Sobre todo si hemos desarrollado toda la vida este mecanismo. Pero es necesario hacerlo. ¿Y por qué es necesario cambiar y prestar atención a ese diálogo interno? Porque el diálogo interno negativo modifica el cerebro y hace que seamos, por ejemplo, más vulnerables a los trastornos de ansiedad, de depresión, que seamos más vulnerables a el estrés, a los desafíos que la vida nos pone por delante. El diálogo interno cambia nuestro cerebro y lo que decimos de nosotros mismos define no solo nuestra autoestima, nuestro valor personal, sino nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y nuestra forma de sentir. Todo parte de la cabeza. El impacto que tiene el diálogo interno en nuestra conducta, en nuestra personalidad, es un tema del que la psicología habla muchísimo desde hace mucho tiempo. Inclusive hay estudios muy interesantes sobre el tema de esto del discurso interno, del discurso o del diálogo interno. Hay publicaciones que datan de principios del siglo XX. De hecho, hay un célebre filósofo ruso, Lev Vygotsky, que él se preguntó, ¿no? Que fue el primero que se preguntó qué tenía que ver esto con los mecanismos del cerebro, ¿no? Que si el cerebro usa los mismos mecanismos cuando una persona habla en voz alta, ¿qué pasa con ese cerebro cuando la persona habla en voz baja, en silencio, es decir, para sí misma? Y la respuesta a esta pregunta no pudo ser más curiosa.
Diversos estudios demostraron que cuando mantenemos esas charlas internas tan comunes, se activan áreas como el giro frontal izquierdo, inferior izquierdo, que es el área de la broca, que están presentes también cuando, por ejemplo, nos comunicamos en voz alta. Digamos, para el cerebro se activa el mismo espacio y las mismas neuronas si hablamos en voz alta que si hablamos en voz baja, de modo interno. El discurso interno, por lo tanto, es un fenómeno muy complejo, pero además es multifacético, tanto que deberíamos ser más conscientes sobre cómo afecta a nuestro cerebro y cómo afecta en definitiva a nuestra salud psicológica. Un ejemplo más. Hay un psicólogo de la Universidad de Durham en Reino Unido, estoy hablando de Charles Fernygold, que explicó en su libro Voces Internas que esa charla interna, ese diálogo interno, genera cerca de 4.000 palabras por minuto. ¿Te habías dado cuenta que eras capaz de decir 4.000 palabras por minuto en ese diálogo interno de preguntas y respuestas, en esa charla mental que estás teniendo con vos mismo? Bueno, esto significa que ese diálogo interno trabaja 10 veces más rápido que la expresión verbal, que la palabra dicha en voz alta. Es muchísimo. Por lo tanto, todo lo que acontece en nuestra mente, todo lo que sucede en nuestra mente, cada idea, cada pensamiento, cada charla que vamos teniendo, cada autoinstrucción, cada aseveración, cada confirmación tiene en nosotros un impacto enorme, enorme, enorme. Pero hay que tener en cuenta que esto sucede tanto si es positivo como si es negativo. Y solo es una cuestión de tomar conciencia y saber elegir. La charla interna negativa tiene impacto en el cerebro y por ende tiene impacto en nuestras emociones. Hay un editor de la revista científica Psiquiatría Biológica, que es John Crystal, y que es profesor además de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, que llevó a cabo un estudio para poder demostrar el impacto que las emociones tienen en nuestro cerebro. Algo que puso en evidencia cómo ese diálogo interno negativo, persistente, va debilitando múltiples estructuras neuronales, haciendo a las personas mucho más vulnerables al estrés. Y estas estructuras, como por ejemplo la ínsula o la amígdala, mostraban una elevada hiperactividad. Estas áreas del cerebro relacionadas con las emociones, como el miedo, por ejemplo, o con la atención o el estado de alerta o al estado de alerta por amenazas dentro de nuestro entorno, nos sumen en un estado de desgaste psicológico atroz. Vivir constantemente con esa sensación de miedo y de peligro en nuestro entorno, es decir, de sentirnos vulnerables ante un posible ataque, esto producto todo de nuestro diálogo interno, es muy desgastante para nuestra psique. Es más, no podemos dejar de lado que el diálogo negativo, el diálogo interno negativo, es justamente ese sustrato donde se alimenta la ansiedad, donde a menudo entramos en laberintos emocionales entre ansiedad, miedo, tristeza, melancolía, depresión, ¿no? Todas emociones muy complejas. Y entonces es necesario que tomemos conciencia de una cosa, y esa es la propuesta del encuentro de hoy. Si nos hablamos de una manera más bonita, ¿qué impacto tendrá esto, no? ¿Cómo podremos modificar entonces desde nuestros pensamientos nuestra salud en general, nuestra salud física, emocional
y mental también, por supuesto, ¿no? Porque es necesario tomar conciencia de que nuestro diálogo interno puede afectarnos de manera directa en la salud física, psicológica y emocional. Esta charla, que es limitante, que recorta autoestimas, que apaga nuestro potencial, que disminuye nuestros recursos, nuestras oportunidades, merece una mayor atención, dedicación, justamente para poder cambiarle ese enfoque. Debemos ser capaces de poder cambiar nuestro discurso interno nocivo. Un recurso sencillo para lograrlo es el siguiente. En lugar de hablarnos en primera persona, por ejemplo, yo soy esto, yo soy aquello, lo ideal es empezar a dirigirnos a nosotros mismos en segunda persona, asumiendo el papel de ese amigo al que le deseamos lo mejor constantemente, al que le levantamos el ánimo constantemente, al que le recordamos cuáles son sus capacidades y sus bondades y sus potencialidades para ayudarle a sentirse mejor y a tener una bonita autoestima. Entonces, en vez de hablarnos a nosotros mismos en primera persona diciéndonos yo soy tonto, por ejemplo, o qué tonto que soy, podemos empezar a hablarnos en segunda persona diciéndonos, por ejemplo, y cambiando por supuesto la negatividad por la positividad, decir qué valiente que sos, qué arriesgado que sos. Cuando empezamos a hablarnos en segunda persona, vamos a asumir el papel de ese amigo que desea lo mejor para nosotros, que al mismo tiempo siempre está atento, ¿no? a corregir nuestros discursos mentales, porque no se trata más que de eso, de corregir el discurso mental. Cuando me descubro hablándome negativamente, hablando de mí mismo internamente de forma negativa, lo cambio por una frase positiva. Un ejemplo de este recurso, por ejemplo, sería: entiendo que estés preocupado, ¿no? Es como cambiar el diálogo interno y me digo a mí mismo, a mí misma en segunda persona: entiendo que estés preocupada, pero recordá que tenés recursos para superar esto. Ya lo hiciste antes, ya lo hiciste otras veces, así que confía en vos. Mereces lo mejor, sos fuerte, inténtalo. Perdón. Para concluir, me gustaría que nos hagamos conscientes de que estos cambios llevan tiempo, porque hace un tiempo estamos en este diálogo interno. Por lo tanto, cambiar ese discurso interno limitante puede costar al principio, puede resultarnos extraño inclusive, pero si nos comprometemos con nosotros mismos, vamos a poder ver poco a poco, lentamente, esos cambios que nos van a llevar a tener una mejor calidad de vida, a tener bienestar y armonía y a sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque para eso hay que recordar algo que decía un proverbio chino muy aplicable a esto del diálogo interno. Y es que si cuidas tus pensamientos, mejor dicho, cuida tus pensamientos porque se van a convertir en tus palabras. Atendé tus palabras porque se van a convertir en tus actos. Cuida tus actos porque se van a convertir en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se van a convertir en tu destino. Nuestro diálogo interno nos define nuestra personalidad, define nuestra conducta, define nuestros hábitos, nuestra forma de vida. Entonces, si no estamos de acuerdo con algún aspecto de nuestra vida, si hay algo en nuestra vida que no está funcionando como nos gustaría, prestemos atención a ese diálogo interno y empecemos a hablarnos bonito. Empecemos con nosotros mismos a mantener una conversación amorosa y respetuosa. Y es importante
no solamente estar atentos y descubrir constantemente cuando caemos en este mal hábito del diálogo interno negativo, sino también a proponernos cada mañana comenzar con una afirmación positiva, con una frase que nos dé justamente esa fuerza, ese amor, ese respeto, ese valor personal propio para comenzar nuestro día. Y entonces levantarnos de la cama ya con una buena razón para tener una vida mejor. De eso se trata. Espero que les haya servido. Espero que trabajen en su diálogo interno, porque no solo sabemos que el diálogo interno afecta a nuestro cerebro, sino también afecta a nuestra calidad de vida. Espero que les haya gustado. Gracias a los nuevos suscriptores del canal. Gracias, muchas gracias. Si les gustó este contenido, los invito a darle like, a compartir, por supuesto, para que cada vez más personas vayamos tomando conciencia sobre el valor que tenemos como seres humanos y que podamos ir creciendo y desarrollándonos de una manera mucho más amorosa. Así que gracias por suscribirte al canal, gracias por darle like y gracias por compartir. Que tengas un día bonito. Próximamente nos vamos a volver a encontrar.